siguiente ejemplo, número 10, constructor. Bien, voy a llamar Manuel a mi clase. Voy a cerrar los otros que tengo abiertos. Quitaré mis comentarios que son innecesarios en el momento. Y vendré acá. La primera pregunta de todo esto es, ¿qué es un constructor? Un constructor es un método especial que se utiliza para inicializar objetos y asignarles un valor. Esta será la primera ocasión que yo utilice más de una clase. Entonces, para poder crear una nueva clase, yo me voy a colocar donde dice Default Package y le doy clic derecho. Vengo acá donde dice Nuevo y busco en esta selección. Posible cualquiera de ustedes tenga diferente la lista, pero eso es debido a el IDE, como lo va presentando, que considera que dependiendo cómo lo utilicemos, es lo que va a colocar primero. Entonces yo voy a usar un Java Class. Acá me levanta una ventana y me indica que le coloque el nombre. Por ejemplo, en este caso lo llamaré vida. Recuerden, todas las clases inician con mayúscula. Acá ya le doy Finish. Nuevamente, elimino los comentarios que no estoy utilizando. Y por ahora voy a trabajar primero en la segunda clase, no la clase que tiene el método main. Entonces, yo quiero crear varios métodos, pero solo hay un constructor. Primera regla de los constructores. Solo puede haber un constructor por cada clase que tengamos. No es obligatorio que cada clase tenga un constructor. Solo es posible. Y yo haré el primer constructor. Se va a llamar public vida. En momentos previos hemos dicho que todos los métodos deben de iniciar con minúscula. Pero yo he creado este con mayúscula. Eso hace diferencia a que este es un constructor. El constructor se llama igual que la clase. Mi clase se llama vida, mi constructor se llama vida. Hay diferentes maneras de poder construir o crear al constructor, pero esto depende del IDE. En el momento, por ejemplo, yo estoy utilizando NetBeans y este me permite o me da ayuda para poder funcionar con todo esto. Así que yo puedo hacer algo. Voy a decir que quiero utilizar una variable. En el momento voy a crear esa variable. Voy a colocarle acá private string. Primera novia. Entonces, esta variable primera novia no está inicializada. Solo está creada. Y voy a decir que tiene una visualización privada. Así lo llamaré en este momento. Entonces, dijimos que el constructor es un método que se utiliza para inicializar un objeto y asignarle valores a las variables. Entonces, mi variable es primera novia. Así que voy a decir primera novia se va a llenar de algo. ¿Y cuál es ese algo? En realidad yo se lo voy a pasar como parámetro. Voy a decir string primera novia. Entonces aquí hay un problema de referencia en el IDE, cual está pidiendo ayuda. Vamos a terminar esta parte, primera novia. Entonces aquí hay un pequeño problema.
Incluso lo podemos ver de manera visual, porque primera novia que ingresa como parámetro es igual a la variable que ya existe. Y acá lo estoy colocando para que se le asigne. Entonces, el líder me está hablando de un problema como de referencia, ¿no? ¿Quién es? ¿El parámetro que ingresa es el de la derecha o el de la izquierda? Más o menos eso es lo que está haciendo referencia. Para que nosotros podamos evitar, se puede decir, este conflicto, nosotros podemos escribir this punto primera novia. ¿Y qué hace referencia este this? This está apuntando hacia la variable que tenemos acá de manera privada o con visualización privada. Más adelante daremos una mejor explicación con respecto a eso. Y primera novia del lado derecho es el parámetro que está ingresando a través del constructor. Entonces puedo decir yo que este constructor está ingresando un parámetro que está llenando a la vez a una variable. La coincidencia de todo esto es que la variable se llama igual que el parámetro. Y eso nos hace un problema de referencia. Otra manera que podemos crear este constructor es a través del mismo IDE, que gracias a que yo creé la variable, puedo presionar control y la barra espaciadora y aquí me dice opciones. La primera opción dice que es generar el constructor sin parámetro y la segunda opción es crear ese constructor con parámetro. Entonces yo digo que quiero la segunda opción. Le puedo dar doble clic acá o presionar Enter y el IDE me lo genera automáticamente. Entonces, puedo decir que si lo hago de manera manual, no hay ningún problema, tanto como pueda estar utilizando el IDE para que lo pueda crear. ¿Puedo yo crear acá más métodos o funciones? Sí. Por ejemplo, voy a decir public void diciendo. Entonces, yo lo que quiero es que pueda imprimir en pantalla lo que se está visualizando o se está logrando adquirir dentro de ese parámetro. Les voy a decir south, recuerden, para reducir. Esto es gracias al IDE. Y voy a escribir tu primera novia fue, dos puntos de espacio, más mi variable, que es primera novia. Como pueden ver, el IDE me está marcando a quién le corresponde. Entonces dice que esta variable que tengo en el método diciendo hace referencia a la variable que se llena en el constructor y la variable que pertenece a la clase vida. Si ustedes quieren hacer una mejor referencia, por supuesto, pueden escribir this punto, que lo que está haciendo es señalando a este objeto, o sea, la clase vida, y luego hacia la variable primera novia. ¿Puedo tener más funciones o métodos? Sí, no hay ningún problema. Public, por ejemplo, string, mi función. Y acá solo voy a retornar, por ejemplo, null. Hay algo que nosotros tenemos en la programación que se conoce como los setters y getters. Lo voy a colocar así.
esto es algo muy funcional dentro de nosotros, o dentro de la programación, porque hace referencia a elementos que nosotros deseamos. Lo puedo escribir manualmente, o lo puedo escribir, perdón, y también puedo utilizar la ayuda. Entonces, yo le voy a dar clic derecho para que vean, y puedo decirle insert code, perdón, es el de arriba, insert code, o puedo utilizar su abreviatura que es alt insert, y cuando le dé clic, ahora le di clic, acá me dice que si quiero construir o quiero generar un constructor, quiero un getter, un setter o ambos. Entonces yo le voy a decir que quiero un getter y setter. Entonces, ¿de qué se va a construir este getter y setter? De mi variable vida, perdón, primera novia, mi variable primera novia. Entonces yo le doy clic acá, hasta arriba, que es el de la clase, o acá abajo, que es el de la variable. Si tuviéramos varios, nos es mucho más favorable ir anotando cuál es que queremos que sí tenga setters y getters. Entonces, en este caso de mi ejemplo, solo hay una variable, así que por tal motivo esta lo tiene. Entonces voy a decir generar. Y vean, el IDE me ayudó a construir los setters y getters. Trataré de decir por un motivo por el cual usamos setters y getters. Primero, yo coloqué esta variable con mi variable de primera novia con una visualización privada. ¿Qué significa? Que solo la clase vida puede visualizar esta variable. Pero si otra clase me pide a mí acceso a esta variable, les diré que es imposible. No puede porque no lo puede ver. Así que algo a lo que no puede visualizar, no puede tenerle acceso. Y una manera de seguridad también es utilizar elementos privados. Así que la forma en que podemos acceder a esta variable es a través de los setters y getters. Entonces, el prefijo que nosotros utilizamos, que esto es un estándar, set y get. Set es para decir que vamos a asignarle algo. Get es para decir que vamos a recuperar u obtener de él algo. También existe otro tercero, que es el prefijo es to. Este es cuando nosotros queremos como convertir algo. Le enviamos algo para que se transforme en algo más. Entonces nosotros tenemos tres prefijos, set, get y to. Entonces set, como les dije, es para asignar. Get es para obtener. Por ejemplo, aquí en el get, el va a obtener lo que contiene la variable. En el set, le vamos a asignar a esa variable un valor. Pero esto lo hacemos en cualquier momento que nosotros lo precisemos. ¿Cuál es el objetivo de un constructor? Es inicializar una variable al momento que el objeto se ejecuta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma de, en el caso, dos valores, yo necesito que esos valores sean diferentes de 0, porque creo que sabríamos el resultado de cuánto es 0 más 0. Pero yo quiero mandar valores diferentes, así que el mínimo que yo le puedo colocar a mis variables debería ser un 0. Pero yo quiero una operación, es decir, C es igual a A más B, entonces necesito que haya un mínimo para que toda mi aplicación deba de funcionar de manera apropiada. Y entonces ahí es donde el constructor exige a quien lo utilice, exige que le mande los parámetros para poder funcionar.
Entonces, para eso tenemos al constructor. El constructor se va a inicializar al momento que se instancia la clase. Ya lo vamos a ver funcionando. En el momento diré, esto es todo de esta clase. Y por tal motivo me regreso a mi clase que tiene main. La primera pregunta que me puedo hacer acá es, ¿y cómo accedo a main? Perdón, ¿cómo accedo a mi clase vida? Vamos a considerar que la primera acción que yo debo de hacer se conoce como instancia. ¿Y cómo se crea una instancia? Debo de colocar el nombre de la clase, vida, el nombre de la variable, que lo voy a llamar instancia, y le debo pasar un valor, que va a ser la palabra reservada new más el nombre de la clase, que se llama vida. Y lo voy a dejar solo así. Nos podemos dar cuenta que nos da un error. ¿Y cuál es el error? Acá nos está diciendo, constructor vida en la clase vida no puede ser aplicado con el tipo, por ejemplo, que él dice requiere un string y encontró no argumentos, o sea, no encontró argumentos. Así que ahí ya tengo yo un problema. Yo debo, desde el momento que quiero utilizar la clase vida, yo debo de darle un parámetro o un valor, porque es lo que me está pidiendo. Me dice que le mande este parámetro que es de tipo string. Entonces, yo tengo que mandarle un valor. La primera manera que puedo hacerlo es decirle que le estoy mandando un string vacío. Pero yo puedo colocar un nombre, ¿no? Voy a colocar algo. Y ya se dieron cuenta, esto nos corrige ese problema. Entonces, voy a ejecutarlo. Estamos ejecutando. Acá dice que ya se terminó la ejecución, pero no me ha mostrado nada. ¿Por qué no me ha mostrado nada? Porque nosotros tenemos un método que se llama diciendo, que es el que imprime el valor que contiene la variable. Pero aquí no lo estoy llamando. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llamarlo? Cuando yo escribo instancia, que es la variable, y coloco punto, ustedes van a darse cuenta que aquí les aparecen varias cosas. Una, diciendo. Esto es gracias al IDE. Dos, get primera novia. O sea que aquí pueden obtener o recuperar lo que contiene la variable, pero lo hacen a través de un método, que puede ser un setter o un getter. También tienen otro que se llama mi función, si recordarán, ese está vacío. Y tienen otro que se llama set primera novia, que este recibe un parámetro. Lo que pueden darse cuenta aquí es que el constructor no aparece. El constructor se inicializa cuando se ejecuta o se llama a la clase. Así que es obligatorio que esté siempre forzando a cualquiera que quiera utilizar la clase. Entonces yo voy a utilizar el método diciendo. Y de nuevo, voy a ejecutar. Y voilà, tenemos la impresión. Y dice, tu primera novia fue Dalcy, que es el valor que yo le estoy enviando. ¿Cómo sabemos hacia dónde se dirige esto? Muy bien. Si ustedes presionan el control izquierdo y se van a la palabra vida, o sea, el nombre de la clase, pero del lado derecho, porque tienen acá el primero, ¿no? Vida. Y tienen el segundo acá, el que está después de la palabra new. Entonces, si se dan cuenta, el cursor cambia y ahora incluso la palabra vida se ha colocado en azul y se muestra como un hipervínculo. Entonces, yo sigo sujetando la tecla control y ahora con el clic izquierdo lo presiono y me dice hacia dónde se dirigió. Vean, en la línea número 2 yo tengo el nombre de la clase y se llama vida, pero en realidad se dirige hacia el constructor que se llama vida.
Entonces, ¿hacia dónde va este? Este parámetro le pertenece al constructor. Así que recordemos, un constructor se llama igual que la clase. Por tal motivo, incluso inicia con mayúscula. Se inicializa cuando se llama a la clase. Entonces aquí me está exigiendo un valor y yo se lo estoy dando. Este método diciendo, pues lo que hace es imprimir en pantalla lo que contiene la variable primera novia. Pero yo les decía, ¿se puede hacer más? Recuerden, instancia, punto, y voy a decir set. Este es uno de los setters y getters. Entonces aquí me pide que yo le mande un parámetro. Por ejemplo, Fernanda. ¿Qué nombre nos irá a aparecer? Voy a ejecutarlo y volvió a decir Darcy. ¿Por qué? Porque aquí el método diciendo está ejecutando la primera ocasión, que es el constructor. Pero este setter no está haciendo o no se está imprimiendo. Así que yo he copiado instancia punto diciendo, lo coloco abajo y ahora vuelvo a ejecutar. Y vean, tengo solo una variable, pero me ha dado dos valores diferentes. Me dice, tu primera novia fue Darcy, tu primera novia fue Fernanda. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando se ejecuta, recuerden, es una variable, lo que he creado acá, aunque es privada. Una de las cosas que sí se puede notar, voy de nuevo acá, es instancia punto. Y si se dan cuenta aquí, lo único que no se visualiza es la variable primera novia. ¿Por qué? Porque está en modo privado. Quiere decir que solo la clase donde existe puede visualizarla. Y esta clase es la clase vida. Entonces, una variable puede mudar de valor. Es una de las grandes funciones que tiene. Puede mudar de valor. Y en la primera ocasión que pasa es con el constructor y ahí nos da el valor Darcy. En la segunda ocasión que pasa tiene el valor Fernanda. Entonces en la primera es a través del constructor y en la segunda es a través del setter. Igual, yo quiero ver el get o el getter. Entonces voy a decir instancia.get. Por eso sirve mucho esto de los setters y getters y el to, como les había dicho. Porque no, para nosotros es un estándar. Tenemos que una clase puede tener setters y getters. Y ya lo sabemos, decimos, ok, todos los accesos son a través del del get. Y todas las asignaciones son a través del set. Entonces yo le voy a decir get primera novia. ¿Qué valor debería de darme esta función? Veamos, lo voy a ejecutar. Vemos que solamente me aparece las primeras dos. La que se ejecuta a través del constructor y la que se ejecuta a través del setter. Pero el getter no viene. La realidad es que sí viene. Pero recuerden, voy a ir acá. Tengo presionado control izquierdo. Paso mi cursor sobre la función. Le doy clic. Y dice que está en esta función. Pero aquí dice return. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad está retornando algo, pero devolverlo o retornarlo no significa imprimirlo. Así que lo que nos hace falta acá es
imprimir en pantalla. Por tal motivo, voy a decir y voy a copiar todo. Voy a comentar esto y vamos a ejecutar de nuevo. Veamos qué valor nos contiene la variable. La variable primera novia tiene Fernanda. ¿Por qué? Porque es el último valor que obtiene durante la ejecución. En la primera ocasión, la variable primera novia se llena del valor Darcy. Y aquí le decimos que lo imprima en pantalla. La segunda ocasión se llena del valor Fernanda. Y le decimos que lo imprima en pantalla. Por tal motivo, ¿qué valor tiene al final la variable primera novia? Fernanda. Ese es el valor que tiene dicha variable. Entonces acá podemos ver constructor, que es un método que se utiliza para inicializar un objeto, o bueno, que se utiliza cuando se inicializa un objeto para asignarle valor a la variable. Entonces ya vieron que el constructor siempre exige, ya que este lo cree con parámetros, siempre exige a aquel que lo esté queriendo consumir. Exige que le cumpla los parámetros. ¿Un constructor puede tener más de un parámetro? Sí. En mi ejemplo solo he hecho un parámetro o solo he empleado un parámetro.